Bye, chapa. Ñandeyara tapendero basa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Retomando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la 15ª clasificación del modo indicativo. La número 15, ñereko mbaepotaas, que significa modo anhelativo. Concepto, ojeshauka oyepotaasja oiko pe oyeeva. Ñeek ngau ipuata unva, que traducido quiere decir el modo anhelativo expresa el anhelo de que se realice la acción. Utiliza la partícula átona ngau. Esta partícula ngau significa ojalá, quizás, tal vez. Es un deseo, un anhelo. Te enviarán ejemplos. El primer verbo que tenemos, cuera, es un verbo oral que significa sanar. Tenemos los pronombres personales de raranguete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jae, cuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o, ñande, ya, porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso cuera, y la partícula del modo anhelativo, átona. Por eso se acentúa el verbo y se conjuga así. She acuera, ngau. Dere cuera, ngau. Jae o cuera, ngau. Ñande ya cuera, ngau. Orero cuera, ngau. Pepe cuera, ngau. Jae cuera o cuera, ngau. Que traducido quiere decir, yo tal vez me sane. Tú tal vez te sanes. Él tal vez se sane. Nosotros tal vez nos sanemos. Nosotros tal vez nos sanemos. Ustedes tal vez se sanen. Ellos tal vez se sanen. Nos vamos en el segundo verbo. Baapo es un verbo nasal que significa trabajar. Nuevamente los pronombres personales de raranguete, las partículas de número y persona, pa, puja, abaite, ñande, ña, porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso baapo, y la partícula del modo anhelativo ngau, y se acentúa el verbo. Se conjuga así. Shean baapo ngau. Deren baapo ngau. Jaeon baapo ngau. Ñandeñan baapo ngau. Oreron baapo ngau. Pepen baapo ngau. Jaecueron baapo ngau. Que traducido quiere decir, yo ojalá trabaje. Tú ojalá trabajes. Él ojalá trabaje. Nosotros ojalá trabajemos. Nosotros ojalá trabajemos. Ustedes ojalá trabajen. Ellos ojalá trabajen. Te envié, Shana, ejemplos. Les traje dos oraciones. La número 1. Pemita o cueranga u pemba asugui, que traducido quiere decir, ese niño ojalá se cure de esa enfermedad. La número 2, ounga u ko arape sheyarui, que traducido quiere decir, ojalá venga hoy mi abuela. En estas dos oraciones, los verbos ocuera y ou, con la partícula del modo anhelativo ngau, expresa el anhelo de que se realice la acción. O cueranga u, ojalá se cure. Yo puedo decir también, quizás se cure, tal vez se cure. O unga u, ojalá venga. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.